Estimados estudiantes, con ustedes la profesora Nancy Godoy, aquí para iniciar esta segunda etapa de nuestra asignatura Gestión del Talento Humano. Hoy vamos a conversar acerca de la unidad 3. Un segundo voy a compartir para empezar a desarrollar. Bueno, nuestra unidad 3 se denomina orientación de las personas. Y vamos a ver aquí lo que es cultura organizacional, los componentes de la cultura organizacional, la socialización organizacional, los métodos de socialización organizacional y las ventajas del programa de socialización. ¿M? Cuando hablamos de cultura en general, estamos hablando de todas aquellas creencias, valores, tradiciones, normas sociales, comportamientos, todo aquello que compartimos, ¿verdad? O que son compartidos a través de grupos de personas que viven en un mismo entorno, ¿verdad? Aspectos de la cultura paraguaya, por ejemplo, tradiciones que compartimos, por ejemplo, no sé, el tereré, eh, comidas típicas, celebraciones, ¿verdad? Después solemos hablar de la cultura de algunas ciudades, ¿verdad? Es típico mencionar la cultura de Villarrica. Entonces, esa es la mirada un poco general de lo que es cultura. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de la cultura organizacional? Bueno, los aspectos de cultura y también cultura organizacional, ustedes ya lo habrán dado en sociología. Entonces, ahora vamos a hacer un poco un repaso. La cultura organizacional es lo mismo, pero dentro de las organizaciones. Equivale al modo de vida de las organizaciones en todos sus aspectos, ¿verdad? La forma de hacer las cosas, las creencias que hay dentro de la organización, las costumbres, ¿verdad? Las reglas, las técnicas, las políticas, ¿verdad? Todo eso forma parte de la cultura organizacional. Es el conjunto de los hábitos y creencias establecidas a través de normas, valores, las actitudes, todo aquello que se comparte y la forma de hacer las cosas dentro de la organización. Y son aspectos compartidos por todos los miembros de la organización en todos los niveles jerárquicos. Entonces, la esencia de la cultura de una empresa se expresa en la manera de negociar, tratar a sus clientes, sus empleados, en el grado de autonomía o libertad que existe en las unidades u oficinas, el grado de lealtad de los empleados, la fidelidad que tiene el empleado con su empresa. Entonces, esa es la esencia de la cultura. Pero muchas veces se dice una cosa o se escribe en los papeles o en las redes sociales, en las páginas web de las empresas, se habla de una cultura y no es lo que se vive dentro de la organización. Pero eso lo vamos a comentar después. Ahora vamos a ir un poco al concepto de lo que es la cultura organizacional. Representa las percepciones de los dirigentes y los empleados, de los dirigentes, la alta dirección, los dueños, los directivos y los empleados, ¿verdad? Y refleja la mentalidad predominante en esa organización. Por esta razón, la cultura condiciona la administración de personas, dice, o la gestión de personas. Si una empresa o los directores tienen una cultura muy rígida, muy ceñida a lo que son las costumbres que vienen haciéndolos en todas las generaciones anteriores que gobernaron o dirigieron esa organización. Entonces, esa cultura
va a ser la que va a bajar a todos los niveles de la organización. Entonces, probablemente sea una empresa que no tenga mucha flexibilidad, que la innovación sea sumamente complicada de implementar, generar cambios, ¿verdad? Por esa estructura eh, mental, ¿verdad? Que de los dirigentes. Entonces, la cultura organizacional se da de esa manera, ¿verdad? Representa las percepciones de los dirigentes y los empleados, o sea que refleja la mentalidad predominante en la organización. Todas las organizaciones tienen su cultura, tienen una cultura propia. Y los funcionarios, al ser incorporados dentro de esa organización, ¿verdad? Se suman, tienen el compromiso, la obligación de conocer la cultura y aceptar y sumarse a a la cultura ya establecida, ¿verdad? Y aquí hay ejemplos, esto en el material que ustedes van a leer algunos ejemplos de las culturas de estas empresas que son mundialmente conocidas. ¿M? Entonces, algunas definiciones, vamos a ver algo concreto, así dice que es la manera tradicional de pensar y cumplir las tareas compartidas por todos los miembros de la organización, la cual deben aprender los nuevos miembros. O sea que ya es algo conocido por la organización y los nuevos miembros deben conocer y adaptarse, estar de acuerdo con ella para ser aceptados en el servicio de la organización. Estar de acuerdo, dice. En el momento de la contratación hay una elección mutua. Eso ya lo habíamos mencionado y ustedes ya habrán leído en los materiales, ¿verdad? La empresa pasa por todo ese proceso y selecciona a una persona que considera que reúne todos los requisitos necesarios para formar parte de la organización. Y también está por el otro lado el colaborador que ve la organización, que conoce de acuerdo a en la medida en que la empresa fue presentada durante el proceso de selección, ¿verdad? Y acepta esas condiciones, esa forma de ser de la empresa, la forma de hacer las cosas en la organización, ¿verdad? Y hay un acuerdo mutuo. La cultura es como la parte visible en el iceberg, ¿verdad? Que apenas sobresale el 10 al 20% por encima del nivel de las personas, ¿verdad? Eso es lo que se ve, pero hay mucho más por debajo. Lo visible son la estructura organizacional, cómo está estructurada la empresa, las descripciones de cargo, los objetivos, las estrategias, la forma de hacer las cosas, los métodos, los procedimientos, las políticas y directrices definidas por la organización y transmitidas a todos los colaboradores, la forma en que miden la productividad, que consideran una productividad física, cuándo la productividad, cuál es el enfoque de la productividad financiera. ¿M? Todo eso es lo que se ve, lo visible. Y después están los otros aspectos, podemos decir, los informales o los ocultos, los que se vive en el pasillo de la empresa, en las conversaciones, en los ambientes de relajación, ¿verdad? Las percepciones, cuál es la actitud real de la gente, cuáles son los sentimientos y esas normas grupales que se conocen en la convivencia, cuáles son los valores y las expectativas, cómo siente esa gente, que ese valor es realmente respetado, que sus expectativas son escuchadas. ¿M? Los patrones de interacción informal, cómo es la comunicación dentro de esa organización. Por un lado están todos esos aspectos formales y abiertos, conocidos, eh, inclusive conocido por el público, ¿verdad? Por los clientes, por los proveedores, en la página web, en los manuales de calidad. Pero después está la otra parte, la oculta, que son los aspectos informales, que es como le dije, cómo es la vivencia real dentro de la organización. A veces son aspectos que no son visibles para los propios directivos, ¿verdad? Cuando la comunicación no es buena, no es de ida y vuelta.
Entonces no le llega a la alta dirección el sentir real del colaborador en el puesto de trabajo. Los componentes de la cultura organizacional. Toda cultura se presentan por tres diferentes niveles. Probablemente en otros libros encuentren de otra manera, nombrados de otra manera, pero aquí les traigo con estos términos: los artefactos, valores compartidos y presupuestos básicos. ¿Mm? Los artefactos constituyen el primer nivel de la cultura, la parte más visible, superficial, lo que se percibe, lo perceptible, dicen. Son los elementos concretos que cada uno ve, oye, siente cuando se encuentra con una organización. Los productos, los servicios que brindan, los estándares de comportamiento de los miembros de la organización. ¿M? Eso, todo lo visible. Después están los valores compartidos. Constituye el segundo nivel de la cultura. Son los valores destacados que se tornan importantes para las personas, las cuales definen las razones para hacer lo que hacen. ¿M? Entonces, estos valores son aceptados, son internalizados por todos los colaboradores y es la forma en que se vive dentro de la organización. Y los presupuestos básicos constituye el nivel más íntimo, profundo y oculto de la cultura organizacional. Son las creencias inconscientes, las percepciones, los sentimientos, todos aquellos presupuestos dominantes en las personas. La cultura prescribe la manera de hacer las cosas en la organización, muchas veces a través de presupuestos no escritos y ni siquiera hablados. ¿M? Muchas veces aquella parte visible que vimos puede estar definida por una política o por un aspecto del ADN de la empresa, por uno de los valores, por ejemplo, la honestidad. Pero después de allá en el sentir profundo, se sabe que eh, depende de qué sector, depende de qué persona cometa algún acto, alguna equivocación, algún acto de deshonestidad, esto va a ser disculpado, perdonado o no. ¿Mm? Por ejemplo. Los elementos principales, entonces, lo cotidiano del comportamiento observable, cómo interactúan las personas, cuál es el lenguaje que reina dentro de esa organización, cómo se da esa comunicación, los gestos utilizados, los rituales, cuáles son las rutinas, cuál es el día a día, el procedimiento, los procedimientos corrientes. Todo eso son elementos de la cultura organizacional. Después están las normas, las reglas, que influyen en los grupos y son comportamientos, en los grupos y sus comportamientos, ¿verdad? En cómo se mueven los grupos. Por ejemplo, en los momentos libres, en los comedores, en las actividades informales, ¿verdad? Por ejemplo, existe una regla dentro de una organización donde aunque sea una celebración, un momento de ocio, las bebidas alcohólicas no son permitidas, por ejemplo. O en un momento de ocio, en un espacio que está destinado para el descanso, la gente no puede dormir. Es para sentarse, relajarse un rato, pero no dormir, por ejemplo. Entonces son reglas de convivencia que se definen dentro en la organización y forman parte de la cultura. Los valores definidos por la organización. Los valores dominantes defendidos por la organización, como la ética, el respeto por las personas, la calidad de sus productos y los precios, la honestidad, como dije hace rato, son valores que no son negociables, son los dominantes dentro de la organización. La puntualidad, la responsabilidad, esto de la ética profesional muy importante. ¿M? Entonces, son aquellos valores dominantes que no se negocian. Después está la filosofía administrativa, que guía y orienta las políticas de la organización. Esta filosofía se define allá en la alta dirección. ¿M? Se define la filosofía y eso baja en cascada
y tiene que ver con el respeto de los empleados, los clientes, los accionistas. ¿Mm? Después están las reglas de juego. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Qué deben aprender, qué debe aprender un nuevo empleado para tener éxito y ser aceptado como miembro de un grupo? Las reglas de juego. ¿Cómo debe ser el cumplimiento de su día a día? ¿Mm? De su función dentro de la organización. ¿Qué es permitido, qué no es permitido? ¿Mm? Después están, todo esto forma parte de la cultura, ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo forma parte de la cultura organizacional. ¿Ven ustedes cómo es amplio, cómo es profundo? ¿Verdad? Y bueno, esto es lo que caracteriza una organización de otra. ¿Mm? No vamos a encontrar dos organizaciones que tengan culturas exactamente similares, ¿verdad? Tal vez tengan definiciones de políticas, visiones similares, ¿verdad? Pero no la cultura en el todo, ¿verdad? Una cultura idéntica. El clima organizacional son los sentimientos de las personas y la manera como interactúan entre sí y cómo los clientes y los elementos externos perciben a esa organización, ¿verdad? El clima organizacional es justamente una medida de la temperatura, de cómo se sienten los colaboradores dentro de la organización, cuál es el nivel de satisfacción con todos los aspectos de la organización en todos los sentidos y entre ellos también con la cultura reinante dentro de la misma. ¿M? Y estos son una forma de medir eh, el sentir de todos los colaboradores de tal forma a tomar acciones correctivas, ¿verdad? Cuando se mide el clima organizacional, se evalúan aspectos de liderazgo, aspectos propiamente de las políticas, la cultura, los valores, pero también aspectos, vamos a decir, más duros y formales, la infraestructura, todos aquellos las facilidades que la organización le da al colaborador para que pueda cumplir con excelencia su trabajo. Entonces, todos esos aspectos forman parte de la cultura y del nivel de satisfacción del colaborador con la organización. Y hablando de culturas adaptables y culturas conservadoras, hace rato les di un ejemplo, ¿verdad? De una dirección bastante estricta, ¿verdad? Conservadora sería la palabra. Entonces, ¿cómo es esa cultura y cómo es las culturas adaptables? Donde hablamos de flexibilidad. Existen culturas organizacionales adaptables y otras no adaptables, otras más conservadoras. Las adaptables se caracterizan por una maleabilidad, por la flexibilidad y la orientación hacia la innovación y los cambios. En cambio, las conservadoras, por su rigidez y orientación hacia el mantenimiento del estado actual y el conservadurismo. ¿Mm? O sea que esos son los enfoques. Por un lado tenemos culturas que son más adaptables, ¿verdad? Flexibles, abiertas a la innovación y al cambio. Y por otro lado, culturas que son conservadoras, que tienden a mantener eso que les funcionó hace 50, 30, 20 años, mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? Y son reacias a los cambios. Las organizaciones se adaptan o adoptan y preservan culturas conservadoras. Se caracterizan por el mantenimiento de ideas, valores, costumbres y tradiciones que permanecen arraigados y no cambian con el tiempo. Por ejemplo, las ideas, la forma de hacer o de organizar la empresa por el fundador, ¿verdad? Que probablemente haya sido el abuelo. Esto se llama mucho en las empresas familiares. Y en Paraguay recuerden que un gran porcentaje tenemos un gran porcentaje de empresas familiares. ¿M? Entonces se mantienen conservadoras con aquella mentalidad del socio fundador, que fue probablemente el abuelo, va con los hijos, los nietos, era la segunda, la tercera generación que va incorporándose a la organización por la cultura conservadora se siguen manteniendo todas esas ideas, valores, costumbres y formas de hacer. Inclusive las formas de hacer negocios, de tratar a los clientes, de cerrar acuerdos. ¿M?
Bueno, las organizaciones que revisan y actualizan constantemente sus culturas adaptables se caracterizan por la creatividad, la innovación, el cambio. O sea que menciona aquellas organizaciones que son flexibles, que están abiertas a la innovación, al cambio. ¿Verdad? Son organizaciones que se transforman permanentemente, ¿verdad? Que adoptan nuevas ideas, que pueden analizar abiertamente con la actualidad los valores que reinan en la organización, sus costumbres, que pueden perder sus características propias que las definen como instituciones sociales. Por ejemplo, empresas, ¿verdad? Que no sé, hace 10 años atrás o 5 años atrás que un aspecto así que caracterizaba mucho a su cultura era su orden, la utilización de uniformes de todos los funcionarios con un impecable uniforme, las mujeres con ciertas características, los varones con ciertas características, inclusive en la forma de peinarse. Entonces, empresas de ese tipo que hoy en día se dan cuenta que las nuevas generaciones valoran otros aspectos, que ahora el mantener un uniforme de lunes a viernes, de lunes a sábado, no es una característica que es atrayente para los nuevos talentos. Entonces dicen, bueno, evaluemos y está bien que nos transformemos. ¿Mm? A pesar de la necesidad de cambio, se requiere algún grado de estabilidad para lograr el éxito de la organización. El cambiar en ese sentido, decir, bueno, vamos a implementar el sábado flexible, el sábado sin uniforme, como suelen ver algunas cooperativas que utilizan, que el sábado uno va un sábado y ve que la gente no está utilizando ningún tipo de uniforme, que sí cuando va de lunes a viernes lo utilizan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empiezan a generar cambios, pero eso no implica que la empresa va a perder su norte, que va a de dejar de ser productiva, sino que existen rasgos que mantienen la estabilidad dentro de la organización y no son precisamente esos aspectos, ¿verdad? Por otra parte, la necesidad de cambio y la adaptación para garantizar la actualización y modernización, y por otro lado, la necesidad de estabilidad y permanencia de garantizar la identidad de la organización. Muchas veces las empresas conservadoras dicen, no, si nosotros hacemos cambios vamos a perder nuestra identidad, no es para lo cual fuimos creados, nuestros clientes van a perder confianza. Bueno, entonces ahí hay mucho miedo al cambio, ¿verdad? Mucha resistencia. Pero, por otro lado, si uno no se adapta, no se moderniza, si no empieza a utilizar para la cobranza, no le da facilidad a sus clientes, no tiene QR, no tiene la posibilidad de que el cliente le pague con transferencia, si no se genera un alias, ¿verdad? Eso, si eso no se va actualizando, ¿verdad? Con las necesidades actuales del cliente también va a ir perdiendo. También va a ir perdiendo. Bueno, el otro tema es la socialización en la organización. ¿Qué es la socialización? Entonces, cuando estamos hablando dentro de una organización, es la manera en que ésta recibe a los nuevos empleados y los integra a su cultura, contexto y a su sistema para que se comporten de acuerdo a las expectativas de la organización. La empresa tiene que lograr que esa persona que se está incorporando a través de un proceso de socialización se adapte, internalice todos esos aspectos que para la empresa son importantes y fundamentales. Es la manera en cómo la organización trata de inculcar al nuevo miembro al modo de pensar y actuar, según los dictámenes de la organización. Dice. El nuevo miembro debe renunciar a cierto grado de libertad de acción para ingresar a la organización y seguir sus preceptos internos. Es lógico eso. Uno cuando se incorpora a una organización va a dejar de lado les comento ahí un ejemplo. Yo trabajaba en una empresa, ¿verdad? Eh, donde
eran empresas flexibles y consideraban que el que se tome tereré dentro de la empresa no afectaba la productividad. ¿Eh? Y que uno era responsable de su tiempo y de sus resultados. Luego de muchos años fui a trabajar en otra empresa donde estaba prohibido el consumo de mate y tereré en las oficinas, y mucho menos en la planta industrial, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo? Yo tuve que analizar si yo que tuve que decidir si quería incorporarme a esa organización. Y al decir sí, tuve que renunciar a lo que yo estaba acostumbrado. ¿Verdad? Tuve que renunciar, adaptarme, saber que iba a tomar mi mate en casa o en el vehículo, que el tereré lo iba a tomar fin de semana, porque yo estaba aceptando cuál era la cultura de esa empresa, cuáles eran los términos de esa organización. Entonces, por eso dice ahí en ese segundo párrafo, el nuevo miembro debe renunciar a cierto grado de libertad de acción para ingresar a la organización y seguir sus preceptos internos, pues debe obedecer un horario de trabajo, desempeñar determinadas actividades, seguir la orientación de su gerente inmediato, atender normas y muy especial esto de cumplir horarios. Y ese aspecto es muy difícil muchas veces cuando es el primer empleo o cuando estuvo trabajando de manera independiente y luego se incorpora a una organización donde no estaba acostumbrado a cumplir horarios, a cumplir normas, ¿m? A tener en cuenta los reglamentos de la organización. Y eso se va aprendiendo. El compromiso de la empresa es lograr que a través de la socialización este nuevo miembro pueda adquirir todo eso, pueda aceptar y adquirir, internalizar. Utilicé varias veces la palabra internalizar para poder representar la idea de que uno escucha, escucha cuáles son las directivas, comprende, consulta si no entiende algo y luego lo lleva al cuerpo, lo internaliza para que forme, para que pase a formar parte de sus hábitos y sus costumbres, ¿m? Dentro de la organización. Eso se le llama internalizar. La organización trata de inducir la adaptación del comportamiento del individuo a sus expectativas y necesidades. Asimismo, el nuevo miembro trata de influir en la organización y en su gerente superior para crear la situación de trabajo que le proporcione satisfacción y le permitan alcanzar los objetivos personales. Lógicamente, uno va a una organización con unas expectativas. Esas expectativas uno lo da a conocer a su jefe inmediato, a la organización, inclusive en la entrevista. Y una empresa contrata a un profesional justamente para que le lleve cosas nuevas, para que le actualice. ¿M? Aparte de que, por supuesto, debe adaptarse y cumplir con la cultura de la organización, también es su compromiso traer cosas nuevas, crear situaciones, mejoras de trabajo. Bueno, el periodo inicial del empleo constituye una fase crucial de esta adaptación y el desarrollo de una relación saludable entre el nuevo miembro y la organización. Este periodo de adaptación es lento. En este periodo, cada una de las partes aprende a ajustarse a la otra gracias a un aprendizaje recíproco. Generalmente se da en el periodo de prueba de la organización, que ustedes saben que por ley son 60 días. Entonces, es un periodo de prueba donde hay un periodo de inducción, que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Donde se transmite todo eso que estuvimos mencionando. El colaborador se adapta, acepta, aprende, empieza a implementar cosas nuevas, la empresa le evalúa, ¿m? Y también el colaborador le evalúa a la empresa. ¿M? Debe ser, eso es una relación de mutua aceptación.
El contrato psicológico condiciona buena parte de este ajuste mutuo, dice. Un contrato psicológico que no, no va a ser escrito. Generalmente estos contratos se desarrollan entre las personas, entre colaborador y jefe, entre compañeros, grupo de personas, organizaciones, y no está escrito, ¿verdad? Es un acuerdo tácito. ¿M? Entre el individuo y la organización respecto de derechos, obligaciones consagrados por las costumbres que serán respetados y observados por ambas partes. ¿M? El contrato psicológico no está escrito, muchas veces ni siquiera se discute o se aclara, sino que está en el ambiente. Se refiere a la expectativa del individuo y de la organización. Cada uno tiene su expectativa, el cual prevalece el sentimiento de reciprocidad. Cada parte evalúa lo que ofrece, lo que recibe. Y esto se va en el relacionamiento, en el día a día, en la convivencia. Esto va tomando fuerza. Si desaparece el sentimiento de reciprocidad, ocurre una modificación en el sistema. ¿Y qué pasa ahí? Un desequilibrio. ¿Qué ocurre en la práctica? El colaborador ya no está conforme, no está a gusto, busca otras oportunidades fuera de la organización, renuncia y se va. O puede darse en que la empresa no, evalúa, no está conforme con ciertas actitudes, con ciertos resultados, entonces desvincula y libera a ese trabajador, despide, como se dice. ¿Mm? Ahí ocurre una modificación en el sistema, hay un desequilibrio, se modifica, bueno, y luego el circuito continúa. Los empleados aprenden la cultura organizacional de varias maneras. Y estas maneras que se cita aquí en el material, ¿verdad? Son las que son implementadas en los procesos de inducción. Por ejemplo, dice historias, cuentos y relatos sobre el fundador de la compañía, recuerdos sobre dificultades o eventos especiales, reglas de conducta, recortes, reubicación de empleados, aciertos y errores del pasado. Generalmente anclan el presente en el pasado y explican la legitimidad de las prácticas actuales. Entonces, a través de estas presentaciones, de estos cuentos, de estos acercamientos que pueden ser de manera presencial con el fundador de la empresa, con el director general, o a través de unos videos que son proyectados, ¿verdad? En los procesos de inducción. Se trata de que la persona que se está incorporando conozca dónde nace la cultura organizacional, por qué se hacen ciertas cosas de esa manera, ¿verdad? ¿Cuáles fueron, de qué aciertos y de qué errores aprendieron y fueron creciendo, modificando, ¿verdad? Eh, la forma de hacer las cosas? Rituales y ceremonias, dice. Secuencias repetidas de actividades que expresan y refuerzan los valores principales de la organización. Por ejemplo, las ceremonias de fin de año, Día del Trabajador, conmemoraciones de aniversario de organización, por ejemplo, festejos de empleados, festejos mensuales de todos los empleados que cumplieron años en ese mes, em, y muchas otras cosas, fechas que dependiendo de cada organización y de sus presupuestos, van definiendo fechas importantes a lo largo del año, eh, que los convierten en rituales y ceremonias. Por ejemplo, el Día de la Mujer Paraguaya, o no sé, eh, campañas de salud, de bienestar, ¿m? Que se utilizan para motivar y reforzar aspectos de la cultura organizacional. ¿Sí? em, los famosos torneos dentro de las empresas también, ¿verdad? Símbolos materiales, la arquitectura del edificio, las salas, los escritorios. Esto dice muchísimo, muchísimo de la cultura organizacional. El tamaño y la distribución de las oficinas constituyen símbolos materiales que definen el grado de igualdad o diferenciación o entre personas y el tiempo de comportamiento deseado por la organización. Los sanitarios, la limpieza, los pasillos, los espacios de confort. Por ejemplo, si es que el área administrativa es así, wow, toda lujosa, cómoda, con vidrios, espejos,
iluminación y el área operativa es un área húmedo, oscuro, sin espacios para el descanso o con espacios muy reducidos. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo eso? Hay desigualdad, hay preferencias, hay discriminaciones. ¿M? Por ejemplo, oficinas abiertas, eh, espacios abiertos donde están varios escritorios de varios sectores trabajando juntos. ¿Qué está diciendo? La importancia del trabajo en equipo, de una comunicación fluida. ¿Qué dice unas oficinas de puertas cerradas, uno no tiene que golpear la puerta, esperar? Entonces habla de cuáles son las barreras ahí en la comunicación. El lenguaje, dice, muchas organizaciones e incluso unidades dentro de las organizaciones utilizan el lenguaje como medio de identificar a los miembros de una cultura o subcultura. Al aprender el lenguaje, el miembro confirma la aceptación de la cultura y ayuda a preservarla. Esto se refiere a la forma de comunicarse, gente. ¿M? Las organizaciones desarrollan términos singulares para describir equipos, oficinas, personas claves, proveedores, personas claves, ¿verdad? Proveedores, clientes, ¿verdad? La comunicación, una comunicación de formalismo, de usted, señor, licenciado, gerente. ¿M? Entonces está diciendo muchas cosas. Y ese es el lenguaje con que se mueve la organización. Entonces uno tiene que aprender y manejarse dentro de esos términos. ¿M? Cómo comunicarse con los clientes. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la comunicación? La comunicación va a ser, el lenguaje va a ser por WhatsApp. ¿M? Comunicación informal con el cliente o siempre va a ser una comunicación formal de usted a través de mail, con llamadas telefónicas. ¿M? Todo eso habla del lenguaje. Opciones de socialización de nuevos empleados. Ya hablé hace rato de la inducción, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver ahora. El programa de integración puede ser formal o informal. Puede ser individual o colectivo. Puede ser uniforme o variable. Formal o informal. El nuevo empleado es separado, diferenciado, segregado para hacer explícito su papel de nuevo, para demostrarle a toda la organización en que es el nuevo. La socialización informal ubica al nuevo empleado inmediatamente en su cargo con poca o ninguna atención especial. ¿M? Entonces, formalmente todos saben que esta persona es nueva, que está en un proceso de inducción, de tal forma que todos colaboren, apoyen a la persona, ¿verdad? Y por otro lado, colocarle ya en la línea para que vaya trabajando sin una atención especial, una forma informal de introducirle, de integrarle. Individual, los nuevos miembros pueden socializarse individualmente o agruparse y procesarse a través de un conjunto de idénticas de experiencias, ¿verdad? Eh, bueno, entonces puede ser de esa manera, individual o colectivo. Si fueron varias personas las que se incorporaron a hacer una integración colectiva o de manera individual. El programa fijo, ¿verdad? El uniforme, establece fases de transición de la etapa de aspirante a la etapa de empleado o colaborador, ¿m? De aprendiz a colaborador, de nuevo a un empleado ya estable, ¿verdad? El programa se realiza espontáneamente, puede estar sujeto a procedimientos determinados. Puede ser de manera espontánea, pero o puede ser planificado. Generalmente en las empresas ya es todo esto planificado, nada de informalidad, ¿verdad? En el proceso de socialización. Puede ser aleatorio, puede ser seriado. Dice la socialización seriada utiliza papeles que entrenan y estimulan al nuevo empleado, como los programas de aprendizaje y de tutorías. La socialización aleatoria no utiliza papeles y los nuevos empleados deben actuar por su propia cuenta. Entonces aquí hablamos un poco de programas como el coaching, el mentoring, ¿sí? O otros tipos de tutorías, ¿verdad? Y por otro lado,
donde ya el empleado debe actuar ya por su propia cuenta, en su cargo, con todo lo que recibió en el proceso de inducción. Refuerzo o eliminación. La socialización por refuerzo confirma y apoya ciertas cualidades y calificaciones del nuevo empleado como ingredientes necesarios para desempeñar el cargo con éxito. ¿Mm? Ese es el refuerzo positivo que necesita el colaborador nuevo. La socialización por eliminación intenta eliminar o neutralizar ciertas características indeseables del reclutamiento y adaptarlo al nuevo papel que va a desempeñar. Entonces, identificar cuáles son los aspectos a mejorar, eliminar esos aspectos y adaptarlo al nuevo papel que va a desempeñar dentro de la organización. Métodos de socialización. Las organizaciones requieren promover la socialización de sus nuevos miembros e integrarlos de manera adecuada a su fuerza laboral. Los métodos de socialización más utilizados son proceso selectivo ya. La socialización se inicia ya en las entrevistas de selección, mediante las cuales el candidato conoce su futuro ambiente de trabajo y la cultura predominante en la organización. Con un buen proceso de selección, uno ya puede facilitar muchísimas cosas, ¿verdad? De contratar a una persona que en realidad no está dispuesto a adaptarse a la cultura de la empresa. ¿Qué pasó ahí? Probablemente en el proceso de entrevistas no se dio la información completa, no se explicó la manera en que se va a desarrollar el trabajo, no se compartió algunas reglas políticas de la organización. ¿Mm? Entonces, en el proceso de selectivo, la socialización es muy importante y ahorra muchísimo dinero a la organización si en ese momento ya se hacen algunos filtros, se dan a conocer y la aceptación es realmente mutua. Muchas veces decimos, no, pero el candidato aceptó el trabajo y ya se fue incorporado, pero realmente sabía lo que aceptaba, conocía realmente todos los aspectos. Entonces, por eso es muy importante el proceso de selección, la comunicación ahí y la información que se transmite. Contenido del cargo. El nuevo empleado, y bueno, ya fue contratado, ya está dentro de la organización, debe recibir tareas suficientemente exigentes y capaces de proporcionarle éxito al comienzo de su carrera en la organización. O sea que desde el contenido ya en el cargo, una vez incorporado, debe tener el conocimiento pleno de cuáles son todas sus responsabilidades y sus funciones y, lógicamente, todas las tareas tienen su nivel de exigencia, de rigurosidad. Por algo es contratado un profesional o una persona acorde a ese perfil. Entonces, y que desde el comienzo ya pueda dar resultados positivos a la organización. Eso sirve para la evaluación del colaborador, al colaborador, y también sirve como motivación para ese nuevo empleado de que está cumpliendo su trabajo con exactitud, con calidad. Supervisor como tutor, esto es lo que mencioné de las mentorías, se utilizan generalmente todas las empresas en el proceso, en el periodo de prueba, toda la etapa que generalmente dura 2 meses de inducción, se le es designado un tutor que le acompaña en ese proceso. ¿M? Este le transmite la descripción clara de sus tareas, le indica, le presenta a los compañeros, le proporciona toda la información necesaria, em, le da retroalimentación de manera permanente, le acompaña dentro de todo ese su proceso de inducción. Grupos de trabajo. El grupo de trabajo puede desempeñar un papel importante en la socialización de los empleados. Entonces, eso es muy importante dentro de la cultura de la empresa también. Cómo el grupo recibe a los nuevos colaboradores, con apertura, ¿verdad? Le brindan atención, confianza, o un grupo cerrado que no quiere enseñar, no quiere transmitir. ¿M? La integración del nuevo empleado debe ser atribuida a un grupo de trabajo que puede generar un efecto positivo y duradero. La aceptación grupal es fuente crucial de satisfacción de las necesidades sociales, sumamente importante para el nuevo colaborador sentirse aceptado dentro de un grupo. ¿M?
Programas de integración, programa formal e intensivo de entrenamiento inicial destinado a nuevos miembros de la organización para familiarizarse en el lenguaje usual, costumbres internas, todo eso es el proceso de inducción, el programa de integración o programa de inducción. ¿M? Esto es algo bien programado, formal. Generalmente las empresas ya tienen su programa definido, entonces, y varían solamente dependiendo de una pequeña variación en lo específico del cargo que va a ocupar esa persona que se incorpora, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Uno, dos, tres aspectos o capítulos son iguales para todos los colaboradores nuevos y luego el quinto, último, varía si es un gerente, si es un jefe, si es un operario. ¿M? Depende mucho del cargo que va a ocupar. Bueno, el programa de integración también recibe el nombre de programa de inducción, que es lo que le dije, y constituye el principal método de aculturación de los nuevos participantes en las prácticas corrientes de la organización. Es demasiado importante que se realice en tiempo y forma, ¿m? Que sea planificado y que se transmita la información con total claridad al nuevo colaborador. Su finalidad es lograr que el nuevo participante aprenda e incorpore los valores, las normas, sepa hacia dónde va la empresa, cuál es la razón de ser de la organización, cuál es el propósito de su cargo dentro de esa organización, cómo su cargo, su trabajo va a colaborar para el logro de los objetivos de la empresa. ¿M? Entonces, son aspectos sumamente importantes para lograr el buen desempeño del nuevo colaborador en sus tareas, en su cargo. Y los importantes en este gráfico, los importantes elementos de un programa de socialización indica hacia la izquierda los asuntos organizacionales y ahí entra el programa de inducción o de socialización debe incluir la misión, los objetivos, las políticas, cómo está estructurada, cuál es el organigrama de la empresa, dónde está ubicado su cargo dentro de ese organigrama. Cuáles son los productos que fabrica, cuáles son los servicios que brinda. Y después toda la distribución, el layout, cómo está distribuida la empresa, las reglas, los procedimientos. Luego, algo que los empleados, los nuevos colaboradores esperan conocer bien. Los beneficios ofrecidos, el horario, los días de pago, cuáles son los beneficios aparte del salario que recibe ese colaborador. Las relaciones, todo lo que es presentación, el primer día, la presentación a los supervisores, a los colegas, a las diferentes áreas. Eso es la puerta de entrada a las relaciones dentro de la empresa. Deberes del nuevo miembro. También, cuáles son sus responsabilidades básicas, qué es lo que se espera de él, cuáles son sus objetivos, qué debe cumplir, a qué resultado debe llegar y la aclaración de cuáles son concretamente sus tareas. Bueno, ventajas del programa de orientación. La orientación de las personas cumple varios propósitos. Busca enviar mensajes claros y proporcionar respeto de la cultura de la organización del cargo que se debe ocupar y de las expectativas frente al trabajo. Entonces, toda la información necesaria con claridad y completa. Objetivos del programa, dice reducir la ansiedad de las personas. Mientras más información reciba, conozca, ¿verdad? Esa persona se va a sentir más tranquila, no va a sentir esa ansiedad de comenzar algo nuevo, ese temor al fracaso, ¿m? Que generalmente uno siente cuando está frente a algo nuevo. Y la empresa busca reducir la rotación, ¿verdad? Un buen proceso de selección y luego un buen proceso de socialización o inducción, se reduce un gran porcentaje la rotación de personal. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona sea desvinculada o que la persona renuncie. Ninguno de los dos se quiere. No se quiere que la persona renuncie si más todavía hacía un buen perfil, porque había sido no entendió un aspecto de la política o que se ha desvinculado porque realizó acciones incorrectas o ineficientes, tal vez por desconocimiento o simplemente porque no era la persona adecuada para el cargo. Economizar tiempo.
Cuando los nuevos empleados no reciben orientación, tardan más tiempo en conocer la organización, su trabajo, su colega. Tiempo es dinero. Rotación es dinero. Y la empresa no quiere perder dinero. ¿M? Para desarrollar expectativas realistas a través del programa de orientación, los nuevos empleados saben qué se espera de ellos y cuáles son los valores deseados por la organización. ¿M? Entonces, eso es muy importante. Las expectativas, un motivo de renuncia a veces, o sea, que suele ser las expectativas no cumplidas. El colaborador entró con una expectativa, pasa un año y esas expectativas no están ni a la vista de cumplimientos, de ser cumplidas. Entonces, empiezan ahí a producirse eh, y termina vamos a decir, el proceso, en la etapa de enamoramiento y ya comienzan los problemas. ¿M? Y entonces eso ya se vislumbra para una rotación, una renuncia o un despido. Y bueno, a ver, voy a parar de compartir. Entonces, aquí vamos a dejar esta primera etapa. El miércoles nos volvemos a encontrar para continuar con la unidad 3 para la segunda parte de la unidad 3. Ojalá que tengan algunas preguntas, que puedan conectarse y podamos conocernos un poco más y aclararles todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, fue un gusto. Hasta la próxima conexión.